Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas chéveres relacionadas con el Real Madrid, cosas que me han llamado la atención definitivamente. Vamos a ver algo del patético de Madrid, que creo que hoy más que nunca eso de patético de Madrid les queda como nada, como anillo al dedo. Y vamos a ver algo de Guti, vamos a ver algo de José Luis Sánchez, vamos a ver unas cositas muy chéveres. Si nada sale mal o si todo sale bien, mejor dicho, hoy va a ser un video de 2 días, así que bueno, vamos a tener muchísima espera ahí para que estén atentos y por supuesto me acompañan hasta el final de este video, y si saco otro video también me acompañan hasta el final de mismo. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando chicos, quiero que repasemos rápidamente unas cositas que me he encontrado. Vamos a pasarnos en breve a la pantalla y vamos a analizarlo, vamos a reaccionarlo juntos, porque la verdad es que es llamativo. Y es llamativo porque el Atleti le gana un partido al Real Madrid de octavos de final de la pinche Copa del Rey. Iba a decir puta, pero bueno, un poquito de respeto para la Copa que le medio salvó el pellejo a Ancelotti la temporada pasada. Y bueno, quiero que lo revisemos. Creo que a Ancelotti le termina salvando aquel 4-0 del Camp Nou más que el mismo título también. Eso es una ayuda que ha tenido Carlo ahí. Y quiero que repasemos el video que ha subido esta gente, porque ustedes se acuerdan de aquello del corazón de la décima, el corazón de la decimocuarta, ese tipo de cosas que hace Real Madrid Televisión. Pues les presento en este instante en el corazón de los octavos de final de la Copa del Rey 2024. Muchísima atención, no voy a verlo completo, dura 3 minutos y algo, y de verdad me da un puto asco que no te imaginas. O sea, es una vergüenza absoluta. No hay margen ni para ellos ni para nosotros, pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos. Ese dramático inicio con el Cholo Simeone para mí es una cosa épica, y que habla de la bajeza a la que esta gente está acostumbrada, al nivel más bajo posible. Esto es más bajo que esto, no lo vamos a encontrar. Bueno, a menos que sea el Barça, que da mucho más asco todavía. Él me tiene aburrido de encima, que como que esta gente me va a desmonetizar el video por la música que le colocaron. Ojalá que no. Pero es que, como les estoy diciendo, fíjense, o sea, esto parece que fuera la cuestión esta que ponen en la Champions, una cosa impresionante, de verdad, de locos. Los árbitros calentando el baloncito, enhorabuena campeones. Mira, esto fue lo más que hicieron por el Real Madrid, lo del tema del pasillo que no lo hicieron. Me imagino que esta pantalla la terminaron quebrando los chicos esto con complejo de inferioridad que tienen de toda la vida. Increíble. Me he emocionado mucho hoy, te lo juro. Qué increíble. No es cualquier equipo que hace eso. Eso es Atleti. Antoine Griezmann se ha convertido. Espero que chicos, si están viendo este video y está sin audio, es probable que YouTube me haya restringido el audio por los derechos de autor, así que bueno. En el máximo goleador histórico del Club Atlético de Madrid. Griezmann para mí es único. Es magia. Compromiso. Para mí es eterno. Pasión. Compromiso y pasión. Y bueno, si nos fijamos también un poco en lo que ha sucedido recientemente. O sea, mira, yo de verdad no voy a seguir viendo esto, que es que me da una vergüenza absoluta, y encima que me van a tumbar el video. Entonces yo lo que voy a hacer, lo voy a retuitear, y el que me sigue en Twitter lo puede ver completo. Seguramente alguno de ustedes ya lo habrá visto. También les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a reírse. Es que me parece increíble, pero quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que bueno, cada quien se agarra de lo que puede. Esta gente en su vida va a aspirar a ganar una puta Champions League. Eso es importante. Y es entendible desde ese punto de vista en el que nos ponemos a pensar y decimos, bueno, esta gente no tiene más nada a lo que agarrarse. Su particular victoria de la temporada es ganarle al Real Madrid. Ya la tienen, felicitaciones, que lo disfruten. Y bueno, a tal punto de que hacen este video porque no van a tener ninguna otra oportunidad de hacerlo en lo que resta de temporada. Eso ténganlo por seguro. Porque bueno, ojalá el Sevilla, que suele crecerse en este tipo de cosas, como por ejemplo también en el tema de la Europa League,
les haga pasar un rato, un mal gustico a esta gentecita ahí en el Civitas, porque la verdad sería esplendoroso. Primera vez que voy a ir con el Sevilla en algo, y también con el Athletic Club, por supuesto, que ya vamos a repasar algo del Athletic Club, por cierto. Y hablando de Copa del Rey y de torneos absolutamente menores, quiero que escuchemos algo de Guti muy viejo, muy viejo, y que me ha parecido que encaja a la perfección con esto que estamos hablando. Así que vamos a escuchar a Guti, que a veces tiene sus payasadas y sus bobadas, pero creo que esta vez ha estado acertado. Yo creo que la Copa del Rey, en mi tiempo se decía que era algo secundario, era un trofeillo. Ahora parece que la Copa del Rey es increíble ganarla. Te prometo que en mi época era un trofeillo. O sea, era un trofeillo que hasta los clubes decían, joder, tenemos que jugar el miércoles, tenemos que ir a jugar un partido único ahí a Toledo o a donde fuese, y decía, joder, es que nos trastoca el jugar luego el domingo en Liga o el jugar Champions. Y ahora parece que es un gran trofeo, pues bueno, felicidades. Felicidades para ellos. Ya se lo dije a King, que felicidades. Que lo disfruten. Sobre ti no tiene un mayor valor el doblete con la Copa, no. No, la Copa Rey no tiene nada que ver. O sea, yo creo que la Liga y la Champions es lo más importante para un club grande. La Copa Rey, si se gana, bueno, pues se aporta algo más, pero vamos, no. Es que el otro día debatíamos, decía Álvaro Benito, 5 ligas valdrían por una Champions, más o menos, como el valor de una Champions serían 5 ligas. Podría ser. Ahí está lo que les estaba comentando. Brillante Guti, y tiene toda la razón, y yo lo dije apenas nos eliminaron. Yo tenía ganas de ganar ese partido, la verdad, no nos vamos a engañar en ese aspecto, pero también había que entender que también la Copa se extendía al punto de que, bueno, íbamos a llegar a seguir desgastando a los futbolistas, que a lo mejor es importante tenerlos un poco más centrados en el tema de la UEFA Champions League, que no somos seguramente el máximo equipo favorito a ganarlo, y es mejor ser así, pero en la liga sí tenemos las posibilidades más altas seguramente de conseguirlo. Entonces, el tema de la Copa del Rey es un tema complicado. No está bien votar los títulos, pero bueno, al final a veces hay que tener prioridades, y más teniendo en cuenta que estamos compitiendo también en contra de los árbitros. Y hablando un poco de eso, J. Jordi y José Damián hablando un poco de Vinicius, y había llegado José Luis Sánchez, con quien suelo coincidir muchísimo, y les ha pegado esta repasada histórica. Estoy escuchando a J. Damián dar lecciones de deportividad, de elegancia, de saber estar. De verdad, J. Jordi, de no Damián, provocar. me están hablando de deportividad, de ejemplos hoy, que un club como el Atlético de Madrid se ha negado otra vez a hacerle el pasillo al Real Madrid. Me están hablando de dar lecciones ¿de qué? Que estamos viendo a los recogepelotas tirando balones al campo. ¿Me van a dar a mí lecciones de qué? Tú, que has estado con tu club pagando 30 años al vicepresidente de los árbitros, ¿lecciones? Cuidado, ¿De qué le vais a dar lecciones? ¿De qué le vas a dar lecciones a Vinicius? De verdad, mirad en casa lo que tenéis, barrer, sacáis la basura afuera, le hacéis un lacito, la echáis en la basura y luego ya venís a darle lecciones. Pero antes de dar lecciones, entrar en casa, ¿eh? Tú sabes Entrar lo que en dijo casa, Ancelotti. Que tenéis mucho que limpiar. Mucho que limpiar, porque a Vinicius, este Vinicius que hemos visto en el campo, hemos vuelto a ver cositas que no gustan en el Metropolitano. Entonces eso también hay que decirlo. Y si Simeone se encara con Vinicius, hay que decirlo. Si le dice la concha de su madre a Vinicius, hay que decirlo. Así que primero, entramos en casa, vemos si tenemos recogida la cocina, el salón, la habitación, recogemos la basurita, la echamos y luego lecciones. Ahí está lo que les estaba diciendo, brutal José Luis Sánchez para defender a Vini. Hay muchos comentarios de algunos madridistas que dicen que Vinicius está haciendo no sé qué. Es curioso que esta gente esté hablando de que hay que darle lecciones a Vini de no provocar, que no sé qué, dice el otro sinvergüenza. Y me parece llamativo porque justo cuando se conoce el sorteo de la Copa del Rey, en la cuenta oficial del Palancas FC, del Negreira FC, coloca esto: nuestros mejores recuerdos versus Athletic en Copa. Una imagen en la que, claro está, deja una provocación. Si vamos a hablar de provocaciones, creo que esta sería lo adecuado y lo correcto. Y bueno, por ejemplo, un usuario del Atlético le responde, Robert Puentes, dice: el Real Madrid está años luz de vosotros en todo, sobre todo en educación. Y creo que está en lo absoluto, para que se den cuenta más o menos lo que les estoy diciendo. Y ahí estaba este tipo de decir que Vinicius no tenía que encararse, que no sé qué, que no sé cuá, que lo otro. Y
pero no dice nada, ¿por qué no comenta nada de cuando, por ejemplo, termina sucediendo lo mismo con Gerard Piqué, que le hace aquel gesto a la grada del Bernabéu? En ese caso, pues no, nada, Piqué presidente, Piqué es muy chistoso y muchísimas acciones de este tipo que, como les estoy diciendo, el único problema, y se lo comenta José Luis Sánchez en ese minuto que les traje a ustedes, es que ven a Vinicius, por ejemplo, dando una medio gol como el que le termina dando a Vinicius, que se la pincha entre los defensores y Vinicius queda, Rodrigo termina fallando el gol, y ese es el único problema, que no está gustando la versión que está demostrando Vinicius, eso que apenas da la sensación de que está retomando el ritmo luego de una lesión, y eso hay que buscar destruirlo a como del lugar. Afortunadamente Vinicius parece que tiene la capacidad para enfrentar este tipo de situaciones, ojalá pueda mejorar en muchas situaciones, sobre todo en la de poder no dejarse sacar del partido con tanta facilidad. Creo que si Vinicius logra manejar eso, va a ser un futbolista imparable, y creo que eso es lo que los tiene preocupados. Así que nada, en este momento me toca despedirme. Déjame tu opinión en los comentarios, creo que más tarde otro videito si Dios lo permite. Así que nada, lo de siempre, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.